joya con un taller que tuvimos el día lunes con unos docentes, ¿no? Aquí nosotros hemos construido una rúbrica holística, considerando y recordando que una rúbrica holística nos ayuda o nos permite ver un conjunto de la competencia, ¿no? Porque nosotros estamos valorando un producto y a veces un producto amerita ver varias áreas, no solamente una competencia. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, hemos logrado solamente analizar en todo el taller, solamente hemos analizado una competencia que es el escribe, y junto con ellos hemos desarrollado estos descriptores, que son justamente los procesos que nos permiten ver de una manera horizontal la gradualidad de exigencia de cada uno de los niveles. Luego también hemos visto aquí cómo podríamos nosotros relacionar estos descriptores, ¿no?, en la complejidad de la acción, o también añadiendo cuantificadores, que también nos sirve a nosotros para darle una diferencia. Y un tip que nosotros hemos considerado necesario para poder desarrollar estas rúbricas es basarnos siempre en la parte del logrado. Y este logrado nosotros lo encontramos en los estándares de aprendizaje. Bien, Evidio, siguiente PPT. Aquí, por ejemplo, podríamos relacionarlo con personal social, que gestiona responsablemente el entorno y el ambiente, ¿no? Bien, ¿para qué me va a servir esta conclusión? ¿Para qué me va a servir a mí esta rúbrica holística? Primero, hemos visto nosotros que necesitamos considerar a la competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos valorando un producto. Y a su vez, una conclusión descriptiva me va a permitir a mí reconocer en mi estudiante cuál es ese punto de logro que tienen ellos a lo largo del año escolar. Es por ello que la conclusión descriptiva nos va a permitir a nosotros señalar qué logra o cuál ha sido el logro destacado de mi estudiante a lo largo de un bimestre o a lo largo del año. Entonces, la conclusión descriptiva también amerita que hable de evidencias, amerita que hable de procesos, o también amerita que hable de qué estamos encontrando en inicios de nuestros estudiantes. Adelante, Evidio. Es por ello que en la RBM, en la 193 del 2019, Minedu definía como esta conclusión descriptiva como el juicio que nosotros vamos a tener respecto a las evidencias de aprendizaje. Pero estas evidencias que tienen en conjunto los desempeños que los estudiantes han logrado, ¿no?, respecto a un periodo de tiempo, a un periodo, en este caso en el estado vemos de manera bimestral, ¿no? Y también nos va a permitir dar en cuenta cuál es el logro al final del año, es decir, nos va a permitir dar una evaluación sumativa, ¿no? ¿Cuál es lo que ha logrado finalmente el estudiante? Y ahí se tiene que señalar cuáles son los avances, las dificultades o recomendaciones. Esos tres componentes es lo que debe de escribirse en nuestra conclusión descriptiva. Sigue, Evidio. Aquí nosotros tenemos que considerar que en esta conclusión descriptiva se señala la evidencia, y la evidencia van a ser todo el conjunto de acciones que realizan estos estudiantes o las producciones, ¿no?, al finalizar una experiencia de aprendizaje. Y también el desempeño, las cuales van a ser justamente lo que hace mi estudiante, ¿no? Entonces van a ser convertidas las acciones que realiza el estudiante para demostrar el logro de una competencia. Lucila Vargas tiene levantada la mano, Evidio. Adelante, maestra Lucila. ¿Alguna pregunta? Parece que no, parece que está probando el sistema. Karina, una consulta. Bueno, dentro de mi práctica, yo cerraba a veces cuando me pedían que elabore las conclusiones descriptivas, una frase como esta, ¿no? Estimada, nombre del estudiante, ¿no?
has demostrado mucho deseo de superación, sin embargo es importante que mejores en el área de comunicación. Esta conclusión descriptiva podría ayudarla al estudiante o al padre de familia a tener una idea clara de lo que tendría que mejorar. Bien, bien, Evidio. A veces nuestras conclusiones descriptivas no pueden ir generales. ¿Por qué? Porque no está orientado a que mejore mi estudiante. Si yo solo hablo de manera general y no reconozco el desempeño, es decir, no reconozco la acción que le ha permitido a mi estudiante lograr eso que yo estoy señalando, entonces no le va a servir a mi estudiante reflexionar sobre su mismo proceso de aprendizaje. Es importante que en una conclusión descriptiva no solamente se señale la evidencia, es decir, has logrado de manera satisfactoria el área de comunicación, sino más bien qué acción hizo el estudiante que le permitió lograr esa competencia o en este caso el área, ¿no? Si es que lo estamos hablando de manera general. Es por eso que una conclusión descriptiva, como su nombre dice, describe, ¿no? Describe, señala, menciona cuáles han sido esos procesos que le ha permitido al estudiante lograr lo que yo estoy señalando. A su vez, también lo que puede mejorar. Y como recomendación, ¿qué acciones yo le estoy sugiriendo a mi estudiante para que se potencie? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos hablando de una evaluación formativa. Es decir, su proceso de aprendizaje no acaba. No acaba. Siempre, y esto nos habla una de las competencias transversales, ¿no? Nos habla de la excelencia, nos habla de que un estudiante tiene la posibilidad de mejorar su propio proceso. Por lo tanto, esa conclusión descriptiva de vídeo que tú me mencionas es muy general y no le va a permitir al estudiante reconocer qué está logrando. Tu microvídeo. Sí, suele pasar, suele pasar. Por eso, cuando comenzó a señalarse la evaluación formativa y cómo se debe determinar en el periodo que corresponde al año escolar, nos quedaba esa sensación, ¿no? Que no lográbamos realmente señalar una buena descripción, porque a veces solemos hacer ese tipo de descripciones, ¿no? De decir felicitaciones, lo lograste, o sigue adelante, ¿no? Necesitas mejorar, sigue esforzándote y lo lograrás, así. Ahí creo que el profesor Felipe desea participar. Adelante, profesor Felipe. Sí, profesor Felipe, adelante. Maestra, buenas tardes, ¿me escucha? Claro que sí, adelante. Maestra, lo que hasta ahorita quizás no tengo un concepto así claro. ¿Cuándo es una evidencia a cuándo es un producto? Si yo digo varias evidencias, ¿puede ser un producto? Ok, muy bien, gracias, profesor Felipe. De repente, para cerrar este tema de las conclusiones descriptivas, ya hemos desterrado entonces la idea que decía Evidio, que un comentario general no es lo mismo que una conclusión descriptiva, ¿no? Una conclusión descriptiva tiene que señalarse el proceso. Y como acabo de mencionar, en una conclusión descriptiva tiene que mostrarse una evidencia. Para desterrar qué es una evidencia, ¿no? O qué genera una evidencia, nosotros le vamos a llamar a una evidencia, y es algo que se menciona en la resolución viceministerial en la 193, se menciona a todas aquellas producciones, todas aquellas actuaciones en las cuales el estudiante demuestre lo que ha aprendido. Entonces, una evidencia, como habíamos señalado nosotros en nuestro taller anterior, donde estábamos construyendo una rúbrica holística, puede ser un cartel. Es una evidencia física. Pero también esta evidencia necesita ser apoyada de acciones que le permitan sustentar su aprendizaje. Entonces, la producción, al ser un cartel, está acompañada de que mi alumno explique, exponga, argumente, comunique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en su conjunto, todo en su conjunto, me va a dar a mí la evidencia.
Y ahí nosotros estábamos hablando de una rúbrica holística. Entonces, una fotografía que me manda mi niño de una ficha de Aprende en Casa en la cual yo trabajo con él, es parte de su proceso de aprendizaje. Pero el producto del logro ya va a ser la demostración. Puede ser, por ejemplo, que tú le plantees un desafío, ¿no? Le plantees una situación en la cual él resuelva y él te comunique eso que ha aprendido. Entonces, una evidencia se va a dar ya cuando tú has logrado que aprenda, mi estudiante has logrado que aprenda, que consolide su proceso y al final él demuestre por sí mismo lo que aprendió. Cuando nosotros analizamos incluso la Aprende en Casa el año pasado y este año, hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la experiencia de Aprende en Casa nos señala de pasos, ¿no? Dice, la ruta dice, hay 3, 4 pasos que te va a permitir un producto. Ese producto es tu evidencia de la experiencia. En cambio, el año pasado eran acciones constantes y al final venía el producto, ¿no? Se evalúa el proceso y al final venía el producto y te dabas cuenta que el producto englobaba todas las acciones. Y es más, incluso atravesaban varias áreas. Ahora más bien se ha mejorado el proceso y se le ha dado libertad al maestro para que sepa qué va a evaluar de su estudiante. Entonces, si me dices, ¿una evidencia es igual que un producto? Sí, porque en la evidencia va a salir el producto, es la respuesta, el producto son las respuestas. ¿La evidencia son actuaciones de mi estudiante? Sí, porque ahí me está demostrando su aprendizaje. Ahora, una foto en la cual mi niño me demuestre que su ficha cumplió, ¿será una evidencia? De repente sí, pero ya una evidencia de proceso, más no de resultados. ¿Por qué? Porque es el paso a paso. O sea, le falta todavía algo para que logre una producción. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta muy claro el reto que siempre tiene cada experiencia de aprendizaje. Porque el reto sí da respuesta a una evidencia contundente. Y acá nos habla Pedro Ravela, nos habla, ¿no?, de las actuaciones en las cuales, ¿cómo video? De la evaluación auténtica. Exacto. Justamente, Karina, yo le quería poner un poco en aprietos a Felipe. Supongamos, querido Felipe, ya, que yo tome una actividad, ¿no?, una evaluación, por así decirlo, profesor de segundo grado de primaria. La tabla del 2, ¿no? Mi primera actividad. Siguiente semana, la tabla del 3. Siguiente semana, la tabla del 4. Y para coronar, la que viene, hago una combinadita del 2, del 3, del 4. Estas, ¿no? La del 2, del 3 y el 4, ¿serán evidencias, querido Felipe? ¿Y la última será un producto? ¿Qué piensas, Felipe? ¿Será o no será? ¿O qué piensan los demás? ¿Será una evidencia? Ahí pueden utilizar el chat, de pasadita vamos generando diálogo y conversación, porque recuerden que este espacio siempre va a ser un espacio para conversar, dialogar y aprender. ¿Será una evidencia? Y ahí Pedro Ravela nos habla muy bien de las tareas auténticas, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto de mis actividades genera o promueven que mis estudiantes devuelvan eso que yo he enseñado? ¿Será desafiante realmente que mis alumnos... Hay una respuesta, Karinita. Ahí la maestra Paola Barrera, según el usuario, menciona que cree que sí, son evidencias y la última actividad que yo dejo, que combino la tabla del 2, del 3, del 4, será un producto. Pero bien, tú ya lo has mencionado, Karina, ¿no? Pedro Ravena habla de las tareas auténticas y de las altas demandas cognitivas. La pregunta sería si aprenderse de memoria la tabla del 2 amerita, ¿no?, realmente una alta demanda cognitiva.
y si ésta está respondiendo a lo que tú decías el día lunes, a todos los procesos didácticos que comprende el área, todas estas capacidades, si están respondiendo o no. La tabla del 2 podría ser una bonita actividad tal vez, pero ¿qué tanto responde el currículo nacional? Y ahí tendríamos que acercarnos, como lo mencionaste el día lunes, Karina. Adelante. Claro. No olvidemos que nosotros estamos trabajando bajo un enfoque por competencia. Nuestros niños necesitan herramientas, sí, y una de las herramientas son los contenidos, son lo que tiene que memorizar, es de repente la tabla. Pero esta herramienta, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿En qué situaciones las puedo yo emplear? Ahí está el desafío. Ajá. Esta tabla que yo he aprendido, ¿dónde? ¿En dónde la devuelvo? Ahí están justamente las evidencias, la producción que necesito que haga mi niño, eso que yo le enseñé como herramienta, pero que la transforme, las utilice, las combine. Ahí hablamos justamente de un enfoque por competencias, porque no podemos hablar que solamente mi niño traduzca cantidades. Ahí solamente estoy hablando de una capacidad, sino que mi niño también necesita analizar, comprender, necesita argumentar. Es un conjunto. Es por eso que cuando nosotras describíamos la parte de las descripciones de la rúbrica holística, veíamos un conjunto de acciones, no solamente veíamos una partecita. Y hoy, estimados colegas, vamos a tallar en realizar rúbricas analíticas. ¿Qué quiere decir? Los pasitos que me va a permitir a mí como docente observar en la producción de mi estudiante o en mi evidencia, que ya lo hemos dicho, ¿no? Siguiente video. Si no hay otra pregunta, ¿no? Muy bien, entonces para cerrar, estamos hablando que una conclusión descriptiva tiene que ver, ¿no? Estimado estudiante, lograste y señalo las acciones que le ha permitido lograr, ¿no? O estimado estudiante, estás en camino de lograr, pero ¿qué acción? Lograr, si yo miro mi rúbrica, ¿qué acción le permito? De repente analizar, de repente señalar, de repente identificar, dependiendo del nivel de logro. Es por eso que las rúbricas nos van a servir a nosotros a construir mejores nuestras conclusiones descriptivas. Porque si solamente lo dejo ahí, ya es un comentario. Como antes, ¿no? Hacíamos nuestros comentarios. Esto no le va a servir, es muy general. Estas palabras son generales. A ningún estudiante le sirve eso que señale qué logró. Tengo que decirle la acción que le permite a él lograr. Muy bien, Evidio, adelante.